no fue lo que es en la serie, pero sí que su leyenda se cuenta, así como la de Sí. Milón de Crotona, que tanto presente lo tenemos acá alguna vez. Entonces, creo que la lesión siempre se ha visto siempre desde un punto de vista bastante negativo, Claro. pero creo que tiene sus connotaciones positivas, porque te permite ver a grosso modo cuáles son las limitantes. Para no seguir entrando mucho en Diríamos, este tema, sí, Fede, antes de continuar con la parte más sí. de esquemática, yo No, no, creo no que es tan son esquemática. como también, Sí, bien, y como hablábamos la otra vez de las enfermedades, ¿no? Y son clics o disparadores para tomas de conciencia, porque, bueno, lo hemos hablado en el programa de dolor mucho, y tanto en el caso de Fede como yo, eso después te conviene, brother, sacar el modo selfie y lo mostrás, ah, no, viste, porque se lee al revés. viste que pusiste casa Sí, dijiste conciencia, y yo pero puse mostralo al sí, revés. pude A haber, ver. yo puse desconocimiento, o sea, puse la lesión por acá arriba, las causas, que bueno, que son de origen físico, pueden llegar a ser emocional, y posible desconocimiento. Y Ujú. acá Mirá. lo que hice alrededor de desconocimiento, que vos, como bien estabas diciendo ahora, hablando de generar una conciencia alrededor Sí, de lo que es sí, la sí, sí. anatomía y la fisiología, es vital, pero vital. Claro, O sea, son disparadores, nosotros lo hemos hablado esto con Fede, son disparadores que, digo, no voy a decir todo mi caso porque eso ya está en el programa de dolor, pero en su momento cuando yo me lesioné, y lo digo entre comillas porque andás a ver cuándo, ¿no? En qué momento. Sé que tengo una reminiscencia que era, cuando ya andaba en skate, en un momento me molestaba un poco la cuestión, pero después eso se gatilló con el entrenamiento de los fierros al máximo, no pain, no gain, sin flexibilidad, entrenando abdominales cargando cargado, cerveza. cargando cerveza, toda la historia esta, pero sobre todo ahí un entrenamiento de la fuerza excesivo, siempre al borde del burnout. O sea, en realidad seguramente yo entrenaba Burnout, fierros sí. no solo bodybuilding, era un bodybuilding pesado, ¿no? Claro, Siempre se sí, ve sí, que sí. se me despertó el arte de la fuerza ahí. Old school, tipo, Old aparte, school, sí, tenías la mancuerna oxidada y tenías la mancuerna toda limpita y te ibas a la oxidada y decías, no, porque claro, claro. acá, de verdad acá, y tipo, No, completamente para afuera, y sí. el gimnasio, bueno, hay un chico que me escribió por Instagram una vez, que es Tomás Massini, creo que es, que a veces se prende a hojas y piedras, gran seguidor, y él una vez me escribió que había leído la entrevista que yo tengo al dueño del gimnasio de mi barrio, porque yo le hice una entrevista al loco a Sebastián Verdía, el gimnasio Bull Gym, imagínate con ese nombre. Sí, 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 ya está. Eso era un gimnasio, digamos, del old school, ¿sí? O sea, estaban las paredes pintadas, los hierros por todos, olor a testosterona. Eh, 95% natural y 5% Sí, sí, sintética. Pero, pero bueno, es re interesante cómo esos gatillos, al dispararse en el camino de cada uno, y muchos lo sabrán. Bueno, yo conozco a Nico que estaba por ahí, que es guardavidas, la lesión del hombro, los tendones del hombro, obviamente, el tipo natación y boxeo era lo que hacía Nico, y eso en algún momento le gatilló los hombros. eh, pero ¿qué pasa? Eso, si uno quiere seguir moviéndose, no sé hasta qué punto la relatividad de mitigar o no la lesión, o sea, salir del estado lesional. Yo quisiera definirlo ahora después eso, brother, sí, por lo menos buscar reflexiones que se acerquen a un concepto. sí, cómo no. Pero salir de ese estado lesional es poder realizar, por ejemplo, las tareas motrices, la vida misma, con el menor sufrimiento posible, ¿no? Digámoslo así. Claro, Es como el feliz padecer o taciturno perecer, taciturno digamos, parecer. es poder generar los patrones básicos de movimiento humanos lo mejor posible, y poder tener una vida motriz, ¿no? Sí, sí, sí. Acorde a las necesidades de uno, no tanto acorde quizás, bueno, ahí hay que ver si tenés si uno es guardavidas, obviamente necesitas nadar, a no ser que te dejes ese trabajo, esa disciplina,
o si sos, no sé, si sos como yo, si sos un entrenador en realidad, o como Fede también, necesitamos el cuerpo, nosotros necesitamos Ser ejemplos. cierta, claro, cierta funcionalidad corporal para poder incluso demostrar algún ejercicio. Acá saco el escudo del defensor de lo que uno se cree. Y yo creo, y disculpa que te corté, Nico, ahí Sí, 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 sí. para meter un poco la cuchara en la sopa, es uno tiene que, en general, en lo que se dedica, en lo que eligió a hacer, y más que nada en estos temas tan sensibles como es el cuerpo humano, ¿no? Y la empatía, porque sobre todas las cosas un entrenador tiene que ser empático, porque tiene que saber lo que le pasa al otro, porque no es fácil entender una Interpretar, lesión. claro. Y claro, no es Interpretar fácil. al otro. Claro, uno tiene que ser modelo, uno no puede estar contrariado alrededor de una lesión, porque al final vas a terminar lesionando a la misma persona. O sea, uno tiene que estar realmente convencido que una lesión es el punto de arranque, como entrenador lo digo esto y acepto todas las críticas del mundo, ¿no? Pero yo como entrenador, cuando alguien me viene lesionado, no voy a mirar, si me duele el brazo derecho, perdón, el brazo derecho, no me voy a ir a trabajar el brazo izquierdo. Voy a trabajar en el brazo derecho especialmente en base a la lesión, en base al dolor y todos estos menesteres que envuelven a la lesión para poder que la persona entienda acerca de su limitante y que pueda, como dice Nico correctamente, tener una vida motriz, que no significa que, bueno, a partir del momento que me lesioné, yo ya no puedo hacer más esto. Bueno, podrá llegar hasta acá, pero sabe aprovecharlo, manejarlo, utilizarlo. Claro. Hay otros movimientos a esta altura que el hombro puede realizar y esto acá, bueno, si no lo puedes hacer Lo que más, hacen es en stand-by. lo dejas en Eso stand-by. que está diciendo Fede es uno de los conceptos, no lo había maquinado mentalmente, pero en realidad es uno de los conceptos que yo manejo hace mucho tiempo. Y obviamente no lo inventé yo. Tenemos ejemplos de, bueno, el israelí, Do Portal, yo alguna vez lo he citado al loco. Ujú. Tiene unos conceptos interesantes, por ejemplo. Y esto también es teoría de los sistemas dinámicos Sí, adaptada a la situación presente de cada ser, ¿no? Corporalmente, motrizmente. Entonces, entrenar, o sea, el loco del Lido Portal le dice entrenar machucado, ¿no? Entrenar lesionado. E incluso, o sea, si estoy lesionado, busco la manera de poder seguir moviéndome, obviamente. Y es lo que dice Fede, y eso, por ejemplo, es Functional Range Conditioning. Por ejemplo, entrenamiento funcional articular es, bueno, reconozco que la persona supuestamente está padeciendo una lesión en el hombro derecho, ¿no? Como dijo Fede, a ciertos grados, o sea, o no puede llegar, como le pasa a mi amigo Axel, que hacía longboard, que lo estuve atendiendo hace poco. Hacía longboard, muchos años hizo longboard y de apoyarse con el claro. brazo izquierdo, El arrastre ese que hace. claro, en un momento, claro, ese arrastre y en un momento se le luxó el hombro, se le Claro, se le salió en fue la una mierda. caída brusca, se le fue al carajo y luego le empezó a tener recidivas, o sea, le pasó varias veces y se ve que generó un desgaste ahí articular a nivel del acromion, algo, está bastante jodida lo que es la De la cápsula cavidad articular. glenoidea. Claro, entonces él no llega ni ahí a la flexión de él, llega a la mitad de la gradiente, digamos son 140, arriba son 180, llegará a 140, 150 con suerte, o 140 seguro, 135. Vos decís, Y también este movimiento. en la flexión, subir así, Ah, subir, eso no lo puede hacer y tampoco puede hacer una abducción horizontal, o sea, hacer claro, una cruz hacia atrás, abrir, tampoco demasiado, claro. porque en esos ángulos no hay control motor, no hay fuerza, no hay estabilidad, no hay nadie. Sí, está olvidado. Entonces, bueno, pero claro, yo en este caso ayudándole apliqué el mismo concepto, adaptación individual y buscar de todas maneras Sí, lo que él necesita, la fuerza, el control motor, la funcionalidad articular, la estabilidad, todo eso que buscamos en los ángulos seguros. Chao. Es lo que se hace en Functional Range Conditioning, por ejemplo. Vos evaluás
tenés ángulos que no hay control, que en algún momento uno aspira a mejorar la amplitud de movimiento en esos ángulos, y por otro lado, los ángulos que sí tengo control motor, los fortalezco. Chao, los fortalezco, le doy caña a eso, porque siempre se puede. Es como, bueno, diríamos Stephen Hawking, o sea, el tipo no es lo mismo que no pueda mover nada que mueva un dedo, ¿entendés? Mueve un dedo. Chao. El tipo nada más nada menos movió el universo. Claro. Con un dedo. Desde su inmovilidad o desde su total o parcial, o sea, el tipo prácticamente no movía nada, ¿no? O sea, una máquina prácticamente traducía lo que él decía a partir de su pensamiento. Una máquina maravillosa la que usaba él, pero se pueden hacer cosas maravillosas estando lesionado a cualquier nivel. El problema es cuando la lesión física se transforma en un cáncer, llamémosle, o en un mal aún mayor, y pasa a ser algo más condicionante de lo que puede llegar a ser. Y ahí es Hay un cuando problema, ahí es cuando se vuelve crónico, brother. Claro, sí, Cuando ahí es algo cuando ya es empiezan los crónico. miedos, cuando empiezan Bueno, las... supuestamente, ¿no? Entre comillas. Bueno, pero si te lesionaste una vez, ya estás lesionado. O sea, no es que dejaste de estar lesionado. Porque me gustaría aquí entrar por ejemplo, el desgarro, ¿no? Desgarro, como Sí. decía al principio, hemos tenido todos, distensiones musculares. ¿Qué es un desgarro? Lisa y llanamente, el músculo se conecta de esta manera, estos son fibras musculares, microfibras musculares, un mal movimiento, y lo que sucede es que hay un rompimiento total o parcial de las fibras musculares. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se desatan una cantidad de eventos biológicos que, entre otras cosas, están hechos para proteger al músculo para que no se siga rompiendo. Porque si hubo una rotura parcial, bueno, el cuerpo tiene que actuar más rápido. Ahora, si hay una rotura total, bueno, estás totalmente en el horno y bueno, va a requerir un tiempo más largo de rehabilitación. Pero hablemos de lo que sucede. ¿Qué pasa cuando uno se rompe un músculo? Hablemos del tobillo, hablemos de cualquier cosa, que rompe fibras musculares o rompe fibras de Y colágeno. es lo mismo la Hinchazón. hipertrofia, ¿no? Hipertrofia, pero a un nivel macro, ¿no? Lo que Claro, sucede cuando voy a hipertrofiarme en una rutina de 4 series de 8 a 12, ¿no? De pecho bíceps al gym, es lo mismo, pero la lesión pasa a un nivel estructural, por ejemplo, donde ya hay un dolor agudo, profundo, y que puede prolongarse más de lo debido en el tiempo. Digámosle a eso, por ejemplo, cómo sé si se prolonga más en el tiempo? En general, los dolores de aparición tardía, o de decir las agujetas, se estiman, por hablar de números, pueden ser 24, 48, 72, máximo 96 horas después del esfuerzo dado. O sea, después de que uno hizo ese esfuerzo que le generó esos rompimientos, ese catabolismo estructural. Pero ya más de eso ya sería que se rompió algo de sí, manera grave, ¿no? sí, grave. Entonces, Y eso, como decía, es una maraña de efectos a nivel biológico que lamentablemente hoy por hoy no estamos atentos a escuchar. Por eso yo hablaba un poco cuando hablamos de lesiones y hablaba de posibles causas, hablaba del desconocimiento de la gente en general a la biología humana, el poco ujú, respeto al hecho de entender de qué estamos compuestos, y estamos compuestos de fibras musculares en general, y que mucho no se indaga, simplemente me lesioné, se me rompió el músculo y tengo que hacer reposo, pero entendé lo que te pasó. Se rompieron sí, fibras musculares, esas fibras musculares requieren un tiempo en sanarse, y no es que se van a crear automáticamente fibras musculares. Que ahí hay un gran sí, detalle también, no es que, bueno, dejo que se reconstruya el músculo como si fuera un alien, como que lo el dejo tejido solo ahí. Claro, primero es un tejido muy blando llamado tejido cicatrizante, que no tiene nada que ver, no se compara ni en lo absoluto con lo que es el tejido muscular en sí, ¿no? Lo que hace el tejido cicatrizante es evitar que el daño se siga propagando, que sea aún mayor. Entonces, Exactamente. lo que se hace generalmente es reposo durante un par de días con el pie inmóvil, no se lo muevas, déjalo ahí,
frío, calor, dependiendo del origen de la lesión o qué tipo de lesión haya sido, y después a la cancha. A la cancha como Sí, si nada hubiese pasado. Acá tengo claro. en el libro de Mario, si querés vos andá agregando, Nico, algo, si querías. Sí, el tema, ahí hay un tema de la conexión con el propio cuerpo, ¿no? Y es un tema complejo. Obviamente, no todas las personas, pero si uno habla de la gran masa, así a nivel crítico, si hay hipocinesia y hay poco movimiento en la vida diaria del ser humano hoy en día, occidentalizado, tecnoburocrático consumo, ¿no? La conexión con el propio cuerpo es difusa y es muy pobre. Diría Di Santo, Sí, analfabetos motores. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier tipo de lesión o problema corporal se agrava o las formas de resolverlo son mucho más complejas, son mucho más difíciles, porque la persona es por muy, puro desconocimiento. claro, porque es muy codependiente del Claro. exterior incluso, ¿no? O El sea, sistema, claro. ay, tengo que ir al fisio, o tengo que Sí, hacer sí. esto, o el hielo, no sé, me quedé sin hielo, tengo que congelar más hielo, no sé, pero eh, a lo que voy es esto, es muy interesante porque estoy seguro, se me vienen momentos, imágenes de mi experiencia personal. Seguramente me podría, o me debería, o me podría haber lesionado, ¿no? En muchas ocasiones, si no hubiese estado atento de repente a lo que estaba pasando en mi cuerpo en ese momento, ¿no? O sea, Exacto. por Sí. ejemplo, a la hora de saltar de la roca, no sé qué tan... Nosotros con Fede hicimos el gran salto, eso quedó en el recuerdo, y el gran salto de la roca ahí en la Sierra de las Ánimas, bueno, Fede salió herido, digamos, Fede se lesionó, y yo no. En realidad ese yo no es muy relativo, porque o sea, yo no me dañé ninguna estructura, digamos, específica, ni me corté la piel, por ejemplo, como Fede, que se le lastimó un pie, pero de todas maneras, está bueno, fue un Un golpe duro impacto. contra el Sí, suelo, sí, 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 sí. lo resolví en ese momento, creo, rodé un poco, Sí, amortigué, y tampoco caí sobre ninguna piedra cortante, ¿no? con Digámoslo filo, así, sí. ¿no? Y estoy pensando en otra ocasión también, que un ejemplo, cuando yo tuve el último 15 de tobillo, que fue muy fuerte hace unos años, andando en skate, obviamente, después me costó mucho tiempo resolverlo funcionalmente, ¿no? Y yo iba al principio un poco más, después en degradé fui yendo menos al osteópata, uno de los mejores osteópatas acá en Uruguay, y el loco siempre eran 5 10 15 minutos que me acomodaba el tobillo, alguna cosita más, pero sobre todo la descompresión del astrágalo que se me había salido de sus líneas. Sí. Y yo me acuerdo que le decía al loco, ya iba y le decía, no, mirá que se me movió un poquito para acá, un poquito para allá, no sé qué, y yo le decía, no, mirá, y le decía la sentadilla profunda, no sé qué, y el loco me decía, sí, el loco me decía, anda a caminar, no rompa la bola, entonces me decía, Claro, no, claro, el loco me decía como que estaba muy atento, claro. a lo que estaba pasando, se ve que vos estás muy atento a eso. Una persona normal, un civil No. cristiano normal, capaz que lo acomoda dos, tres veces y él me decía, anda, ahora caminá normal, yo qué sé, trotá un poco. Y si te duele un poco, perifar. Sí, sí, o sea, no sé cómo era bien bueno, es que claro, en ese sentido, ese profesional justo la parte kinesiológica motriz no la trabaja tanto, obviamente, Claro, él hace todo lo que es las liberaciones. Y yo me encargaba de mi parte kinesiológica, obviamente. sí. Eh, pero bueno, o sea, ahí está la conexión con uno y cómo lo llamabas vos, brother, estar, eh, A la conexión con uno mismo. es, sí, bueno, el simple hecho de escuchar el cuerpo en Sí, en ese a- ámbito, y bueno, atravesando el mecanismo lesional. exacto. Mira, yo para volver un poco al origen del rompimiento de lo que sucede biológicamente, rompimos el músculo y lo que va a suceder es que el músculo tiene que volver a conectarse, porque recuerden que un músculo roto es un músculo que no funciona. El cuerpo tan bueno es con nosotros que dice, ¿sabes qué? Te doy una oportunidad más. Sí,
Entonces, tejido conectivo, connective tissue. Tejido de colágeno. Que yo a las microfibrillas de colágeno le puse como el número phi, como el número de los dioses, lo identifiqué con el redondelito y la I que corta, porque ese principio de todo, el colágeno, las fibras de colágeno, es la esencia, es el alma mater de prácticamente todo el tejido que el ser humano es. Prácticamente sí. El colágeno es una suerte, es un plástico que de ahí surge vida. Es la sustancia madre que por mecanismos, digamos, de entre genes y estrés y señales del ambiente exterior, incluso exterior a las células, a partir de las capas embrionarias, se forma lo que somos nosotros, se forman todos. Los tejidos, aparatos, endodermo, órganos, sistemas. Epidermo, mesodermo, epidermo. Sí. Son esas, a partir de eso es impresionante, y lo que dice Fede es eso, continúa con la cicatrización, es el parche. Según Norris, 1996, si durante el proceso de Chuck Norris, si durante el proceso de cicatrización las fibras de colágeno se ordenan al azar y esta orientación se mantiene, la cicatriz que se forma será muy débil. La mayor parte disfuncional. La mayor parte del colágeno se forma entre los 16 y 21 días, comenzando aproximadamente después del cuarto o quinto día de producida la lesión. Mirá los plazos, los tiempos, ¿no? Estamos hablando de que vos te torciste el tobillo jugando al fútbol, te rompiste, sentiste un pinchacito atrás en los posteriores y dijiste, ¡ay, la mierda! Bueno, vamos a ver qué pasa. Fuiste al médico al otro día y vos tenés que ir a laburar, tenés que hacer tu día a día, tus cosas que tenés que realizar. Vas a tratar de acelerar el proceso lo más rápido posible, el proceso de sanación. Fíjate que el cuerpo recién entiende lo que le está pasando o empieza a trabajar realmente sobre la reconstrucción 4 días después de que lo que te hiciste. Te rompiste, el cuerpo se inflama, empieza a llevar nutrientes, dependiendo del abastecimiento que vos tengas, depende de la forma de que te alimentes, dependiendo de cómo encares la lesión desde el momento que se gestó, cómo va a ir evolucionando esa lesión, ¿verdad? 4 días. Después, la mayor parte del colágeno se forma entre los 16 y 21 días. Es decir, los tiempos hoy por hoy que se manejan. Imagínate un jugador de fútbol, de estos de élite, que se hacen una distensión y al fin de semana siguiente tienen que jugar. Y ellos te dicen, no, porque yo tengo que jugar, porque si no, no le llevo el pan a mi casa, y eso en base a una lesión. O sea, que no está sabiendo interpretar su limitante. Y no saber interpretar esa limitante le puede llevar a generar una lesión incluso aún peor, de origen emocional. Pero vamos, sí, por supuesto. Quería seguir un poquito más. Cuando pasen los bomberos, 21 días después de la lesión, comienza la fase de remodelación, en donde, si bien la cantidad de colágeno sintetizado es menor, si no se realizan estiramientos, las fibras tienden a solaparse y adherirse en capas a los tejidos circundantes, configurando cicatrices densas de colágeno, pero al mismo tiempo más frágiles. Es decir, la hipocinencia que dice Nico y que dice Mario Di Santo, en principio, si vos en la lesión sos el típico que se asienta en el sillón con la patita arriba, el famoso, tiene un nombre en elevación, sí, ice o rise, rise. Después le pusieron price, sí. Y ahora ahora no tiene nada que ver, me parece, es el love, me parece, el love. Boludo. Bueno, tenías el famoso rise para aplicar básicamente que era tipo rest a inclination, elevación, creo que era elevación, criogénico, y después la E no me acuerdo muy bien. La compresión, hay uno que es compresión. Ice y E creo que es elevation, algo así. Sea como sea. Sí. Todo lo contrario a lo que indica el rise, ¿no? Que es rest. Lo primero que te dice es descansar. Acá de alguna manera sí tenés que descansar porque tenés que darle un descanso al músculo, pero lo que te dicen es que en la zona no la dejes relajada, no te dejes estar mucho tiempo, movela, hacé que circule oxígeno, hacé que circule sangre,
hace que esas fibras de colágeno se vayan alineando para el lugar donde el músculo va y que no sea básicamente a donde quiera cortar la fibra de colágeno, porque la fibra de colágeno no es que es un hilo que baja derecho, que sale, que se ramifica como una hiedra venenosa o como una hidra. Mirá, al igual que la hija de Fede, nuestra querida Zoecita, que es nuestro caso de estudio también, nuestra adorada Zoe, que ella está atravesando el transcurrir, o sea, el neurodesarrollo de los patrones primitivos básicos del movimiento humano, yendo hacia su locomoción humana, gateando, empujando, todos esos estímulos que ella va generando con el ambiente, con el entorno, la relación sujeto-entorno, la fuerza, es el lenguaje celular, la fuerza que ella genera, el estrés que genera, los rompimientos que ella genera a nivel molecular, estructural, son los que van generando después sus músculos, la organización de la columna, las curvitas de la columna. Las limitantes. Van a ir condicionando las limitantes, que en realidad es el orden u organización del cuerpo humano para hacer un hominino homo motus, digamos, un homo vivus vitalitis en el siglo XXI. Sí, pero igual, no sé si escuchaste el mensaje que te mandé el otro día, hablando un poco de formas. Yo te decía, sí. Lo del fenómeno, si era un fenómeno de circo. Hoy por hoy, sí. Las condicionantes o los límites hablan de que una sentadilla se tiene que hacer de tal y tal manera para evitar lesiones. ¿Y qué pasa si empiezan a haber lesiones a partir de la sentadilla convencional que todo el mundo conoce como que es lo correcto? Sí, espalda derechita, con el culito para atrás, la espalda, las rodillas no pasan la punta de los pies. Es como dice Mario Di Santo, o sea, el valor que se le ha adjudicado hoy en día a ciertos gestos o a ciertas formas de movimiento es realmente, a mí me da escalofríos a veces. Sí. Me dice, o sea, ¿por qué un movimiento tal o con ciertas líneas, ciertos parámetros tiene más valor que otro? Bueno, en definitiva, ahí hay muchos aspectos que no se están teniendo en cuenta, como hablábamos con Fede, el primero y más importante, la espontaneidad del movimiento no se tiene en cuenta. Claro, y la individualidad, o sea, la morfología. Sí. Pero sí, no, eso es como también va dentro de los estereotipos y status quo socioculturales y bueno, la movida esta del fitness también te dice que hay movimientos mejores, peores, buenos y malos. O sea, la recomendación personal mía es cualquier profesional de la salud del movimiento que te diga que un movimiento es funcional y otro movimiento no es funcional, o un movimiento es bueno y es malo,